En estos días se está hablando mucho acerca del rapto, especialmente relacionando el tema del coronavirus. Pero el rapto es algo que no queda muy claro cuándo será en la Biblia, pero lo que sí queda muy claro es cuándo no será. Y el rapto no será sino hasta que, bueno, Pablo lo enseña. Vamos a hablar un poco sobre esto. Bueno, lo primero es que no tenemos que ser expertos en las 70 semanas de Daniel o entender como grandes teólogos los juicios que se leen en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, curiosamente, esto es lo primero que hacen quienes enseñan que el rapto es antes de la tribulación. De hecho, si no fuera por las enseñanzas del apóstol Pablo, difícilmente podríamos saber que existe un arrebatamiento y prácticamente podemos encontrar este relato en el libro de Primera de Corintios y principalmente en las dos cartas a los tesalonicenses. Bueno, aclarando el tema de la palabra rapto o arrebatamiento, algunos comentan que la palabra rapto no aparece en la Biblia y bueno, en la Biblia en español, en la Reina Valera no aparece. La palabra rapto aparece más bien en la Biblia en latín, la Biblia que se conoce, que lleva por nombre Vulgata. La palabra griega, sin embargo, que aparece cuando el apóstol Pablo menciona que seremos arrebatados, el original es la palabra harpazo. Bueno, y el significado de la palabra es ser sacado con fuerza. Pablo enseña en los tesalonicenses, a la iglesia en general, lo que sucederá con los santos. Los que mueren en Cristo dormirán hasta ser resucitados en su venida. Inmediatamente después de los que duermen, serán resucitados los que estén vivos en aquellos días. Primera Tesalonicenses 4:16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, esto es muy importante porque aquí está diciendo ¿para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Solo para aclarar, los que habremos quedado no seremos resucitados, más bien seremos transformados. Pablo menciona que vamos a recibir al Señor, vamos a ser unos resucitados y otros transformados para recibir al Señor, no para ir a las bodas. No dice vamos a las bodas, dice vamos a recibir al Señor. Pero Pablo no se queda allí, sigue enseñando. En 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 4, que es continuando la enseñanza del capítulo 4, en el verso 1 dice, pero acerca de los tiempos no tenéis necesidad que yo os escriba. Verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo está citando al Señor Jesús cuando enseña sobre el fin. Versículo 3, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esto quiere decir que no hay un rapto que puede suceder en cualquier momento, un rapto inminente, porque nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Y luego Pablo exhorta diciendo en el verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, porque aquellos que no duermen, a esos sí, para ellos sí vendrá como ladrón. En ningún momento la Biblia dice que si seremos guardados de la ira, será porque seremos raptados. Eso es una interpretación.
Dios puede guardarnos de la ira en cualquier momento, aún el día de hoy. Los tesalonicenses, después de la primera carta de Pablo, al parecer recibieron una carta falsa que parecía ser de Pablo. Eso lo podemos leer más adelante, la cual modificaba su enseñanza sobre la venida del Señor. Bueno, leámoslo. 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Veamos aquí algo muy interesante. Pablo está haciendo de esto un solo evento. Pero, leámoslo de nuevo, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, luego viene en el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, esto es, en cualquier momento. Primero, entendamos que lo que el apóstol Pablo está diciendo en un principio es que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él son un solo evento. Si fueran dos eventos diferentes, el mismo Pablo lo diría, el apóstol Pablo seguramente lo enseñaría, pero no es así. Volvamos un poco a lo que acabamos de mencionar, en relación a que la iglesia de los tesalonicenses habían recibido una carta falsa, en la que muy probablemente habían sido enseñados de que la venida del Señor iba a ser de manera inminente o en cualquier momento, puesto que Pablo les dice que no vendrá sino hasta que se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, como ya os lo había dicho. O sea, Pablo ya lo había aclarado en la primera carta. Sin embargo, por esa carta falsa que llegó, la gente pensó, creyó, entendió o interpretó que la venida del Señor podría ser en cualquier momento, y por eso Pablo hace la aclaración. En el versículo 2 de 2 Tesalonicenses 2, vemos que Pablo está diciendo que no nos dejemos engañar aun cuando viniera una carta o aun cuando alguien dijera algo en contra de lo que se ha enseñado ya. En versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Si el verso 1 está hablando de la venida del Señor y el arrebatamiento como un solo evento, en el versículo 3 Pablo nos dice que no sucederá hasta que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición. En otras palabras, vendrá después de que éste se aparezca. La doctrina del rapto pretribulación también enseña que el anticristo se aparecerá, pero el rapto será antes de que se aparezca el anticristo. Y el peligro con esta doctrina, porque ya vimos que Pablo enseña muy claramente que la venida del Señor y nuestra reunión con Él no será sin que antes se manifieste este hombre. El gran peligro de la doctrina de que el rapto será antes de la tribulación y antes de que venga el anticristo, será que millones seguirán al anticristo, y también muchos cristianos, pues pensarán que no puede ser el hombre de pecado, pues si el rapto es antes de la tribulación y de la venida del anticristo, para este entonces ya se habrían ido en el rapto, o ya nos habríamos ido en el rapto. Los acontecimientos que vamos a empezar a ver van a desconcertar mucho a la gente. Van a empezar a creer que no es posible que esté pasando por lo que están pasando si debieron haberse ido ya en el rapto. Muchos dejarán al Señor, muchos ya no creerán en el Señor. Y cuando el anticristo venga, cuando se quieran resistir, adorar a la bestia,
y no se quieran dejar marcar, podría ser demasiado tarde, pues podrían haberse involucrado ya hasta el punto de hacerse cómplices y estar bajo el poder de Satanás. Esta es la importancia de velar y así conocer los tiempos como hijos de luz. Si lo que hemos leído anteriormente no es suficiente para darnos cuenta que una doctrina o la doctrina de un rapto pretribulación es errónea, leamos entonces lo que advierte nuestro Salvador en Mateo 24, del 29 al 31. Verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Veamos que en el verso 29 dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dije en un principio, no necesitamos malinterpretar las 70 semanas del libro de Daniel. Tampoco tenemos que ser expertos en el Apocalipsis. El Señor lo deja muy claro. Si Mateo 24:31 no es el rapto, entonces ¿qué es? Y si sí es el rapto, entonces será después de la tribulación, como lo dice claramente Jesucristo mismo. Bueno, yo quisiera que alguien me dijera si en la Biblia o en qué parte de las Escrituras hay un verso tan claro como este que acabamos de leer, que diga que juntará a sus escogidos en el cielo antes de la tribulación y no después. ¿Realmente amamos la verdad o solo queremos tener la razón? No por querer escapar de la tribulación debemos creer lo que no enseñan las Escrituras.